¿no? Ya, se ve, ¿no? Pantallita. ¿Aló? Sí, te escucho. Ya. Entonces ahora vamos a ver otra forma de más o menos ver o pesar, ¿no? ¿Cómo se diría? De retar, ¿no? A esta teoría de la evolución. Lo que dice la teoría o sea, la ciencia moderna lo que busca cómo explicar la vida es que ellos dicen de que al inicio hubo así como un caos, ¿no? Como una nube, se ven los puntitos Sí, sí, desorganizados, sin ningún orden, claro. ¿no? Y que después, debido a tres factores, estos factores son unas fuerzas moleculares, el tiempo y el azar. Se formaron, ¿no? eh, las células se formaron y gradualmente se formaron pues hasta seres humanos, animales, ¿no? Pero más o menos esta es la teoría. Y esto más o menos se debe gracias a la teoría de evolución, esta explicación. Eso es lo que estoy pensando, la teoría de evolución. La teoría de evolución es la que ofrece esta Ya. teoría, ¿no? Ya. La teoría de ¿Qué evolución significa esto? Ajá. eh, te dice pues de que necesitas unas fuerzas o unas leyes naturales que, que permitan todo este ajetreo, ¿no? O sea, este sacudón de, esta, de este gas inicial, Ya. ¿no? Que permita su transformación, su modificación, su evolución. Entonces la teoría de evolución implica esto, ¿no? Que existan estas fuerzas moleculares que activen. Y bueno, esta idea más o menos se parece en los Upanishads. En los Upanishads encontramos descripciones así. Los Upanishads son una rama, ¿no? Como Indra Upanishad. Ah, bueno, también habla así de... En Upanishads habla, ¿no? De que al inicio no había nada, no todo era indescifrable, ¿no? De... Habla así, ¿no? Que el tiempo era no era tiempo, todo era un azar, ¿no? Las fuerzas no eran definidas, no había nada, así explica más o menos el Upanishad, ¿no? Y que después de ahí apareció Narayan, ¿no? Y todo se hizo. Los físicos siempre han leído los Vedas, los Upanishads, siempre han sacado sus teorías de ahí, así que no es común encontrar similitudes en varias teorías que dicen. De repente Darwin habrá leído los Upanishads. Bueno, Darwin leyó según el Padma Purana, donde menciona, ¿no? Bueno, Prabhupada eso ha dicho varias veces, de que Darwin se robó la idea de evolución del Padma Purana. Padma, Ajá. Y hay otro Purana que también habla de esta evolución. Son dos Puranas que hablan, pero distintas, ¿no? La evolución es de la conciencia, ¿no? Pero en cambio Darwin habla de una evolución así molecular del cuerpo, tipo ¿no? materialista, más materialista. Más materialista, ¿no? De... Ya, entonces esta teoría de evolución explica todo a través de estas fuerzas, ¿no? Entonces se considera en la ciencia que estas fuerzas moleculares, ¿no? O esas leyes así de la naturaleza así escondidas que los científicos quieren descubrir como su verdad absoluta. De... ¿Ya? Entonces para el científico la verdad absoluta
que son es, Siempre existen. no para el físico moderno. Bueno, hay la fuerza de la... Esas fuerzas moleculares, Hay esas fuerzas moleculares, o le puedes llamar ciencia. no, esas leyes, ¿no? Esas leyes que gobiernan a esos pequeños elementos, partículas, ¿no? Esas leyes de la naturaleza, ¿no? Esas leyes de la naturaleza son lo que le llaman esa es su verdad absoluta, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque a partir de aquí explican todo, ¿no? O sea, no hay nada más antes de esto para el científico. Para el científico no vas a encontrar otro concepto más antes que este concepto, ¿no? De fuerzas moleculares o leyes naturales, ¿no? Aquí está implícito las leyes de selección, ¿no? Pero claro, los científicos o los evolucionistas no saben en qué consisten esas leyes de selección. Para saber, o sea, tú vas al mercado, tú obviamente tienes una ley, ¿no? Tienes una ley de selección, digamos que tú seleccionas de acuerdo precio o la calidad, ¿no? Calidad-precio. O cuando tú compras tu celular, tú ves, ¿no? Tu ley de selección es calidad-precio, ¿no? Un Nokia. Ya, entonces eso es no, en cambio, relación calidad-precio. Entonces sí dice relación, sí, relación calidad-precio, ¿no? Esa es una ley, ¿no? Que tú estás usando. Pero igual, ¿no? O sea, estas leyes, ¿cuáles son esas leyes que hacen que una partícula se junte con otra porque es más favorable para su evolución? Eso no lo pueden descifrar. Sea más profundo. Los naturalistas no pueden descifrar, ¿no? En cambio, la física no le interesa mucho eso, ¿no? Simplemente quieren descubrir esas leyes, ¿no? Algún tipo de leyes que funcionen, ¿no? Entonces, en el transcurso de la historia se han conseguido esta teoría, pues, se puso predominante, o sea, tú conoces estas leyes que gobiernan la naturaleza así en su forma original, las leyes básicas entonces ya conoces todo, ¿no? Eso era lo que pensaba Laplace. ¿Quién es? Es un físico famoso. Ya. Y eso pensaba hace años, ¿no? Cuando las leyes todavía no eran bien conocidas. Y también lo pensó Dirac, hasta ahora el último, ¿no? Pero él ya se estaba refiriendo a un tipo de leyes naturales que se llaman las ecuaciones de la mecánica cuántica. Escuchado. ¿Qué es más o menos la mecánica cuántica? Ya, la mecánica cuántica se refiere más o menos cuando hay dos tipos de mecánica. Ya, aquí vamos a hacer ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un al lado, ¿no? Hay dos tipos de mecánica. Un entremés. Mecánica, la idea es como la que suena, ¿no? Mecánica es así, por ejemplo, claro, que tiene que ver con la formación de una máquina, como un carro, ¿no? Hay dos tipos de mecánica, la mecánica clásica y la mecánica cuántica. La mecánica clásica es más o menos, es lo que regía hace como 300 años, hasta 1920 por ahí. Bueno, hasta ahora se usa, ¿no? Que más o menos tiene que ver con objetos grandes, ¿no? Como ladrillos,
piedra, piedras, planetas, claro. tuercas, poleas, todo sí que es tangible, ¿no? Un carro, ¿no? Todo eso son unas leyes o unas funciones que te permiten entender el funcionamiento, su comportamiento de estos elementos grandes, burdos. En cambio, con el pasar del tiempo se descubrió más secretos sobre las partículas elementales, ¿no? Que son los electrones, los protones, los neutrones, pequeñas partículas, ¿no? Entonces la mecánica clásica, las leyes de la mecánica clásica ya no funcionaba con este tipo de mundo, ¿no? Este mundo pequeño, diminuto, ¿no? Que son de millones, que pesan, pues, por ejemplo, el electrón creo que pesa 10 a la menos 9 gramos, creo, no es chiquitito, pero casi no pesa nada, ¿no? O menos, creo, no sé, de verdad que no me acuerdo, pero así ya es otro mundo, ¿no? Entonces en este reino en este reino diminuto, atómico, pasan cosas extrañas, pasan hasta ciertas paradojas, y se descubrió aquí de que la energía está cuantizada. ¿Cómo se refiere con cuantizada? Por ejemplo, como billetes de 10 soles. Ya. ¿Ya? Ya, o sea, por ejemplo, tienes, digamos, ya el electrón tiene una energía valor de 10 soles. Ya, entonces alguien dice, no, el electrón, yo encontré que el electrón tiene una energía valor de un billete de 15 soles. Ya, no existe billete de 15 soles. ¿Qué dice? Relación cuantificada, creo. Claro, cuantificada, ¿no? O sea, de que simplemente son múltiplos de una unidad básica de energía, que se llama el cuanto de energía. Son múltiplos. Una unidad de energía que se llama un cuanto de energía. Así como billetes, ¿no? O sea, digamos que tú solamente tienes billetes de tu billetera. Y no puedes tener billetes de 15, no solamente tienes billetes de 10. Tienes 100 soles, ¿qué significa? Que tienes 10 billetes de 10. Ya solamente te imaginas que tienes billetes de 10. Entonces si si, de 10 solamente. Entonces si te dices que tienes 100 soles, significa que tú tienes 10 billetes de 10. Si te dices que tienes 85 soles, entonces no está bien lo que he dicho, ¿no? Porque solamente tienes billetes de 10, 80 tendrías que tener. 80 y el resto se pierde. Entonces encontraron pues de que este paquete de energía se llama fotón. Fotón, que es una partícula, ¿no? Ya. Entonces por eso se llama cuántica, ¿no? De cuantificar. Ya. Porque he escuchado también que en la ciencia cuántica, ¿no? Por ejemplo, si uno lanza una bola por dos rendijas, no, o sea, salen dos bolas, por ejemplo, ¿no? Ya. Ese es otro experimento. Ese es ese se llama el experimento de la compatibilidad, algo así, ya, de que no, que en el mundo cuántico, como decíamos, ¿no? Que pasan cosas así alucinantes, ya. Hay unas partículas que se crean por pares,
Ya, hay una partícula que se crea con su gemelo. Ya, y aquí está su gemelo. Y, y cuando a este gemelo tú le haces algo, el otro reacciona, el otro, el otro sabe. de, ¿Ya? A pesar que están separados así, pueden estar separados miles de kilómetros, sabe. ¿Ya? Entonces el experimento era, ¿no?, de que cuando en el laboratorio tú observabas un gemelo, el otro como no percibe la misma. que sabía, que también lo percibía, De, como que sabía que tú estabas viendo y se comportaba de una manera distinta. Cuando no lo mirabas, el gemelo se comportaba de otra manera distinta, sí, sí, sí. ¿no? Entonces ese era el experimento de complementariedad, ahí está. Ya, entonces esto dio origen al entendimiento de la conciencia, ¿no? El experimento era algo así. Cuando entrabas un haz de luz en una cámara, eh, si había un observador, si alguien miraba, así es una forma reducida nomás, ¿eh? No estoy como es exactamente. Si alguien miraba el resultado, digamos aquí se separaba, ¿no? Se separaban aquí y después se juntaban las luces y formaban un patrón. Ya, pero si alguien miraba aquí un resultado de una de estas cajas, entonces aquí te daban una línea. Ya. En cambio, si no miraba nada, te daba un círculo. Ya, entonces la línea y círculo tiene que ver con interferencia de estas frecuencias, de estas radiaciones, ¿no? Interferían y cuando interferían formaban círculos, ¿no? Y cuando no interferían era una línea, ¿no? Entonces se veía de que el fenómeno se observaba distintas cosas solamente por mirar, ¿ya? No, o sea, ni siquiera lo tocabas, nada, solamente por mirar aquí el resultado. Es como abrir la caja nada más, ¿no? Ni siquiera interactuaban, o sea, no modificabas nada, ni siquiera tenías que tocar nada, sino desde afuera podías ver eso. Entonces, ¿qué decía, no? De que en este experimento hay un elemento extra. ¿Cuál es el elemento extra que está modificando todo? Algo que Descartes no concibió, ¿no? Y este era eso, pues, ¿no? El observador. El observador era el elemento extra que estaba modificando el experimento, ¿no? Pero el observador se refería, más o menos se llegó a concluir que el observador se refería a la conciencia, ¿no? Que era la conciencia del observador lo que modificaba todo el resultado. Entonces, más o menos de ahí algunos han empezado a analizar la conciencia de este experimento, ¿no? Porque ya tomaron en cuenta al observador como un elemento mismo del experimento. Ya, pues, y esta es la teoría, la cuántica, ¿no? Porque aquí cada estas partículas tienen su energía, pero esta energía solamente tiene valores cuantizados, o sea, múltiplos de una cantidad, ¿no? Fija. Por ejemplo, aquí tiene energía. Por ejemplo, digamos que la cantidad fija de energía, la mínima, digamos que es que sea 1100 electron volts, digamos, ya un ejemplo, ¿ya? Esta es la unidad de energía en electron volts. Ya digamos que el electrón tiene pues 200 por 100 electron volts, ¿no? El protón tiene 3, así, ¿no? Por 100 electron volts.
ahí, Y otras partículas que vas a encontrar van a tener, sí, también, ¿no?, un número entero por esta partícula elemental de energía, el electrón volts, ¿no? O sea, no hay medio fotón o algo así. Bueno, eso es más o menos lo que se refiere con cuántica, ¿no? De que tiene que ver con cuantizado, ¿no? Que es como que un paquete, ¿no? Como monetizado, ¿no? Como un billete de 10 soles, ¿no? Está cuantizado. Quedó así de 10 soles, ¿no? Ya para siempre. Igual, ¿no? Hay una energía que quedó así para siempre, ¿no? Con una cantidad. Por eso se llama cuántica. Entonces, esos son los dos tipos de mecánica, clásica y la cuántica. Entonces resulta pues de que en el trasfondo de todo lo que la teoría de evolución está buscando son estas fuerzas, estas leyes naturales básicas que han hecho posible toda esta evolución, ¿no? Esta es su verdad absoluta, entre comillas. Pero como decimos, con el tiempo se han descubierto lo que se llama, lo que se podría decir, las leyes más fundamentales, ¿no?, de la naturaleza, que son las leyes o las ecuaciones de la mecánica cuántica. Entonces son estas leyes las que en teoría, bueno, en la teoría de evolución son las que tienen que explicar la evolución, porque no hay otras leyes, no hay otras ecuaciones más profundas que esas. Ajá, porque estás hablando pues de los elementos primordiales, ¿no? O sea, incluso más pequeños que una molécula. Estos, tú sabes, ¿no? El átomo, tenemos el átomo de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Digamos, el hidrógeno está formado por átomos, ¿no? Por protones y neutrones. Ya. Y los protones y neutrones también están subdivididos en otras partículas pequeñas, que se llama, creo que, los quarks. Ajá, como patos así, quark, pero con R, medio un pato alemán, quarks. Ya, entonces las ecuaciones de la mecánica cuántica explican el funcionamiento de estos quarks, estas partículas diminutísimas. Entonces pues se considera pues que la mecánica cuántica es como que lo fundamental, ¿no?, para explicar la naturaleza. No hay más. Y entonces los evolucionistas encontraron lo que estaban buscando, ¿no? Porque como decíamos, ¿no?, los evolucionistas sostenían, ¿no?, de que lo fundamental de todo para explicar la evolución eran estas fuerzas que hacían posible la selección, ¿no? Y esto lo que estaban buscando pues es esto, ¿no?, las ecuaciones de la mecánica cuántica, o en resumen lo podemos llamar la ecuación de Schrödinger. ¿Han escuchado? Sí, claro. Creo que el gato de Schrödinger, Ajá. No, la ecuación de Schrödinger. Ya, Schrödinger es un físico. Sí, te dice que no escuchó a Schrödinger. No sé cómo se escribe, pero es medio raro. Ya, la ecuación de Schrödinger es, digamos que esta ecuación, esta ley de la naturaleza básica con que los evolucionistas explicarían todo, ¿no? Y más o menos esta sigue, más o menos para que la conozcan, la presento.
Esta es la ecuación de Schrödinger. Eso parece chino. Ya, esta I es la de unidad compleja. El H es la constante de Planck, pero el H con rayas, o sea, es dividido por 2pi. Esta se llama diferencial. Esta es uno como, así como hay suma, resta, multiplicación, división. En matemáticas avanzadas hay otra operación que se llama diferenciación. ¿Ya? Entonces este es el operador diferencial. ¿Ya? Entonces este diferencial opera a esta función de onda lambda, ¿no? ¿Cómo se llama? Trinche, ¿no? Lo opera, y ahí esto es igual a H, se llama hamiltoniano cuántico, que es tiene una expresión así como una expresión larga, es esto, ¿eh? Y esta es otra vez la función de Trinche, ¿no? Entonces tú resuelves esta ecuación, digamos, para un par de átomos, y te va a explicar, ¿no?, su comportamiento. Ya, entonces, pero esta ecuación es difícil, ¿no? No vas a aplicarla pues para 20 átomos, ¿no? 5 moléculas, ¿no? Esas a las justas pueden pues para dos partículas nomás, ¿no? Dos partículas o lo más, así, ¿no? Pues son ecuaciones difíciles, pero a la vez sencillas, ¿no? Si ves, ¿no? No hay mucha información acá. Todo eso se puede hacer en unas hojas, ¿no? Se puede resolver con aproximaciones, se resuelve. Y entonces esta ecuación era lo que los evolucionistas estaban buscando años y años, ¿no? Ellos no sabían cómo funciona la selección, pero más o menos el interés ahora era más o menos explicar cómo se creó todo a partir de esta ecuación, ¿no? Entonces para la ciencia esta ecuación es su verdad absoluta, ¿no? Su verdad absoluta. No hay perdón. Ajá, con eso ya no hay más verdad para ellos que esta ecuación. Entonces esto era lo que estaban buscando, ¿no? Esta es la ley, ¿no? Entonces esta es la esperanza que tienen ellos, ¿no? Esta ley les puede explicar cómo funciona todo. Pero lamentablemente un discípulo de Prabhupada les salvó la fiesta, ¿no? Sariputta escribió de que esta ecuación es insuficiente para explicar, ¿no? Y escribió un libro, ¿no?, que se llama Cómo a través de la teoría de la información, que ahorita vamos a hablar, es imposible que se cree formas de vida, ¿no? Él escribió dos libros, Sariputta. Un libro que es una monografía y el otro es un artículo para la revista. El libro de la monografía sí es difícil de lectura, en cambio, porque hay bastante matemática, pero el de la sí, y el de la revista es como sí para el público general, ¿no?, para tener una base. Yo incluso en la monografía habré entendido el 20% nomás, estaba en chino. Así que vamos a también dar así simplemente unas ideas necesarias, ¿no? Ya, entonces en resumen, ¿no?, ¿cómo ve la materia, ¿no? La materia, de acuerdo a la ciencia moderna, es igual a energía. Bueno, no es necesario esto. Ya, entonces en resumen, ¿no?, teníamos para cómo se formó la evolución, teníamos, ¿no?, la ecuación de ya tendríamos ahora, ¿no?, la ecuación de Schrödinger, el tiempo, ¿y qué más?
el azar, ¿no? Esos tres elementos eran los factores para que ocurra la evolución, ¿no? ¿No? Siendo esta la más importante, ¿no? Como que la raíz de toda ecuación. Esto se resume. Pero ahora vamos a demostrar de que es imposible que con estas herramientas puedas dar lugar a formas tan complejas como Benjamín, ¿no? Como Cintia. Entonces, para usar para probar esto, el autor se basa en una teoría que se llama la teoría de la información. Sariputta Prabhu, ¿no? Él se basa, más o menos usa esta teoría de la información para probar de que esos postulados de la evolución es falso. Yo ya hablé antes de la teoría de información, a ver si se acuerdan. Así, de esta forma. En la teoría de la conciencia. La teoría de conciencia había un autor que se llamaba Giulio Tononi. Ya, él trata de darle un valor a la conciencia usando la teoría de la información, pero él usa, pues, ¿no?, como decíamos, el correlato que hay entre las funciones del cerebro, las ondas que hay en el cerebro con la conciencia, entonces él mide más o menos la información que hay en el cerebro para medir este estado de conciencia, ¿no? Algo así. Entonces él es el que usa más o menos esa teoría en la actualidad, ¿no? Ya. Pero hablando de aquí, ¿cómo él usa? ¿Qué es la teoría de información en sí? Digamos un ejemplo básico. Digamos que tú tienes una hoja y aquí escribes puros ceros en toda la hoja. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hasta ahí. Y en otra hoja, ahí escribes, ¿no?, todo un post de Facebook, ¿ya?, de la BBTI. ¿Ya? ¿Cuál tiene más información? Claro, ¿no? Este tiene más información. Entonces, esta es una idea intuitiva, ¿no?, de que hay cosas que tienen más información que otras. Hay un ruso, me parece que es ruso, ¿no?, que se encargó más o menos de más o menos hacerlo más formal, esta definición de información, que se llama Kolmogorov. Dijo, es el colmo, dijo. ¿Ya? Entonces él definió la información como el algoritmo más pequeño para conseguir esa información. Algoritmo, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué son algoritmos? Claro, programa. ¿Tú sí te sabes? Son una secuencia de instrucciones. Algo, ajá. Son una secuencia de instrucciones que tú lo pones en un papel, digamos, ¿no? Y la computadora te lo puede leer. El algoritmo se usa todos los días. Por ejemplo, el algoritmo para comprar 10 panes. ¿Cuál es? Ahí está. El algoritmo para comprar 10 panes.
digamos, ¿no? Tú estás en el mercado, ese sería, vas al mercado uno, ¿no? Pues justo al lugar, a la tienda, Claro, vas a la tienda, se paga y este, después se sube. paga 2 soles, no, 2.50, ¿no? Esperas, escoges tus panes, te vas, ¿no? Esperas que te den los panes y te vas, ¿no? Hay un orden, ¿no? En metro es diferente, ¿no? Tú vas a donde están los panes, escoges tus panes y después pagas, ¿no? Pero sí hay una secuencia de instrucciones, ¿no? Y que si tú lo alteras un poco, digamos que ya te traba, ¿no? Por ejemplo, no vas a pedir los 10 panes y te vas sin pagar, ¿no? No, no, Te está saltando una instrucción, ¿no? Entonces hay problemas, ¿no? O de repente no pagas 2 soles, sino pagas 10 soles, ¿no? Y te vas sin recibir vuelto, ¿no? Entonces todos estos pequeños datos, estas pequeñas instrucciones hacen que se cumpla, ¿no? La acción, la actividad. Entonces es un algoritmo. Entonces, cómo, cómo mide la información Kolmogorov de cualquier enunciado o sentencia? Es simplemente, ¿no? Que tienes que buscar un algoritmo de computadora que sea el más pequeño posible, que te dé como resultado esa información, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el caso de los 0000, el algoritmo, ¿qué sería, no? Escribe 0 y repítelo hasta el final de la hoja, ¿no? Entonces el algoritmo solamente sería 2 líneas. En cambio, en este caso de aquí, el algoritmo sería un poco más complicado, ¿no? Sería varias líneas para que como resultado obtengas, ¿no? El texto A, ¿no? Que está acá, ¿no? Más resultado, ¿no? Digamos que primero empieza escribiendo, digamos que es una lista de animales, ¿no? Mamíferos, algo así, ¿no? Entonces el algoritmo son de varias líneas, ¿no? Entonces el menor de, o sea, el algoritmo más profesional o más compacto que puedas hacer, eso te mide el tamaño de la información. Y esas son ya teorías matemáticas, sí, así, caletas, ¿eh? Y como ven, son sencillos. Es que hay de repente no saben, pero gracias a la teoría de evolución, sí, las matemáticas modernas siempre han querido ser sencillas en sus orígenes. Entonces, por eso encontramos sí definiciones sencillas, pero después se complican, ¿no? Eso es lo malo. Ya, entonces esa es la definición de cómo se mide en matemática o en la ciencia moderna, cómo miden información. Entonces, para poner, digamos, unos ejemplos, por ejemplo, los cristales de carbono. El carbono es C, ¿no? El elemento químico, ¿no? Carbono, o sea, sí, creo que no. Ya, entonces los cristales de carbono, por ejemplo, tenemos al grafito y al diamante, pero pero estos dos, su forma de su estructura es como que una de las más simples que hay. A ver un ratito. Porque el grafito, sabes, el grafito, por ejemplo, es en la pila, ¿no? Ese negrito que tú ves en la pila, esas pilas antiguas, cuando la abrías, ya, su estructura es más o menos así,
son como hexágonos. Aquí está el carbono, aquí está el carbono, 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 y se repite. No, aquí falta uno. Son hexágonos. Así se estructura. Y se repite así, carbono, 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 carbono. Y así se forma aquí también, para abajo también, ¿no? Y así se forma el grafito. El diamante también es similar. ¿Ya? Entonces, digamos que aquí su información o cómo lo expresas tú en un algoritmo en palabras es más sencillo, ¿no? Porque porque son repetitivos, ¿no? Porque aquí está un hexágono, un hexágono, un hexágono aquí, un hexágono abajo, abajo, y se repite, se repite, se repite, ¿no? Son figuras sencillas. En cambio, por ejemplo, en su contraparte hay una enzima que se llama por ejemplo, el citocromo C, que lo pone como ejemplo. Ya, esta enzima, digamos, está presente en los organismos vivos. El enzima es un catalizador para las reacciones químicas, ¿no? En las moléculas, en las células. A ver, y esta enzima está compuesta de una cadena de 246 aminoácidos. Ya, no importa saber qué son aminoácidos, ni qué importa saber. Bueno, encima, bueno, ya lo expliqué. Pero aminoácidos, hay 20 aminoácidos. Existen 20 aminoácidos. 20 nomás. 20 aminoácidos, digamos, ¿no? Que son A, B, C, D, H, J, hasta la L, digamos, ¿no? 20. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la enzima hay 246, o sea, estos 20 están repartidos acá en 246 posiciones, pero en un orden así establecido, ¿no? Que no puede cambiar. Digamos, aquí empieza con la L, después la D, la A, tal, acaba con la K. Se repite, ¿no? Porque son 246. Ya, entonces estos 20 se distribuyen aquí en 246, en esta cadena de 246 aminoácidos. Ya. Es como, y entonces eso es esta enzima, ¿no? Como tú ves, y si tú cambias, por ejemplo, la posición de una de ellas, esta enzima ya no es el citocromo, ya se vuelve otra cosa. Hasta incluso puede ser un veneno, según dice. Tiene que estar así para que salga. Ajá, ya está definido ya. Ya está definido el orden, la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos parece enzima. Eso no puede ser así al azar, entonces. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Si es que es posible que se haya formado esto al azar, ¿no? Ya, entonces simplemente eso para comprobar, ¿no? De que aquí, por ejemplo, la información para formar este grafito o para describirlo es más pequeña que para describir al citocromo, ¿no? Esta enzima, porque aquí es una cadena mucho más larga, ¿no? Y tienes que definir primero la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, tienes que ordenarla bien. En cambio aquí simplemente es un mismo átomo, el carbono, que se repite, ¿no? Se repite por todos lados. En cambio aquí estás hablando con 20 aminoácidos que tienen que ordenarlo de una manera así, ¿no? Tiene que indicarse en el algoritmo, ¿no? Digamos, en el primer lugar está el aminoácido A, en el segundo lugar está el aminoácido L,
En el tercer lugar está, ¿no?, hasta 246 instrucciones, ¿no? ¿No? En el 246 aminoácidos está el aminoácido de, y así, ¿no? Ya, entonces son instrucciones más largas, ¿no? En cambio aquí no. Entonces esto es como un ejemplo, ¿no?, para ver de que cuál tiene más información, pero ya en forma más práctica. Ya. Ahora vamos a hablar un poco del azar. Vamos a tratar de acabar en 20 minutos, no se vayan. Ya, hay dos formas de probar de que es imposible formar lo que estás diciendo, ¿no? Si se puede formar esta enzima, sí, al azar, ¿no? El amigo Sadaputa Prabhu hizo un cálculo con otra enzima que se llama la tripsinógeno, quimotripsinógeno. Ya, es una enzima que tiene, no sé, en este caso tiene, mira, aquí el citocromo tenía 246 aminoácidos, ¿no?, su cadena. En cambio este creo me parece tiene 276 algo así aminoácidos en su cadena, es algo largo. Ya, la probabilidad de que se forme esta cadena esta cadena es de que tienen que pasar 10 a la 167 billones de años. Billones de años para que se pueda formar la quimotripsinógeno. Ya, o sea, bastante. Y eso todavía incluso que sí, o sea, con ciertas condiciones que eran ya más ridículas, ¿no? De que cada billonésima de segundo tú hacías otro intento, ¿no?, casi automáticamente. Así tenía que pasar esta cantidad de años, ¿no? Pero eso solamente usando las probabilidades, ¿no? Pero usando ya la teoría de la información, que la teoría de información usa el concepto, pues, de las fuerzas moleculares, ¿no?, o las ecuaciones de la naturaleza o las ecuaciones de Schrödinger. Entonces, ¿en qué tanto afecta las ecuaciones de Schrödinger para ver si es posible formar, digamos, ¿no?, una cadena de aminoácidos, ¿no? Bueno, para adelantar es que tampoco, ¿no?, que también es poco probable. Él menciona, ¿no?, que hay un teorema, ¿no?, en la teoría de la información, ¿no?, de que tiene varias consecuencias. Digamos que la información contenida en un objeto X, más o menos se puede construir a través de sus partes, ¿no? Digamos que si tú escribes un libro así de corrido, ¿no?, a veces de corrido en una sola línea, un libro, ¿no? Entonces tú quieres saber la información contenida en ese libro, ¿no? Entonces tú partes estos libros, partes estas secciones y calculas la información contenida en esto. Después
la información contenida en esto, y así vas calculando gradualmente la información contenida en todo el libro, ¿no? O sea, sí se puede. Hay un teorema, ¿no? Partiendo de una pequeña parte del libro, puedes construir así gradualmente para hallar toda la información del libro. Ya, él menciona que en la biología tienen un dogma. Él dice, ¿Hay un dogma ahí? ¿ah? Dice que hay un dogma en la biología. En la biología hay un dogma del ADN. Tú sabes que el ADN es la cadena una cadena que te da información sobre todo, ¿no? El efecto de la composición del cuerpo, cómo va a ser, Claro, no es más o menos así, ¿no? Sí, creo que es cómo va a así. ser la naturaleza, sí, así decían. Ya, es una cadena, ¿no? Ya la biología te dice, ¿no? De que esta cadena, aquí está la información de todo, ¿no? ¿Cuál es tu color de pelo? ¿Cuál es tu color de ojo? ¿Cuál es tu, Ya, cuál es tu peso? Etcétera. Pero lo que pasa de que esta cadena se calcula que tiene poca información, o sea, su información es baja. ya. O sea, un algoritmo pequeño puede describir esta cadena, de acuerdo a la teoría de información. Entonces, cómo esta poca información te puede dar información sobre, ejemplo, del ojo, de cómo funciona la nariz, cómo funcionan los dientes, cómo funciona el fémur, cómo esta poca información te puede dar digamos, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? Que es una alta información o información muy compleja, ¿no? O sea, tú sabes, mira, tú cómo podías describir el ojo humano, o tú Cintia, sería bastantes páginas, ¿no? Bueno, ya, o sea, Ya, describiendo lo más profundamente. claro, o sea, tienes que escribirlo lo más profundamente, sacarle todo, es muy difícil, claro, ¿no? Tendría que ser un libro cada uno, ¿no? Y de hecho, el ojo humano y la pluma de pavo real eran las dos cosas que Darwin tenía miedo. Yo creo que sí, que lo humano es la pluma de pavo real. Sí, porque él pudo percibir de que el ojo humano era demasiado complejo, ¿no? Porque ahí está la retina que te permite ver líneas y bordes. Hay unos músculos aquí dentro pequeños que te permite contraer los nervios, los fotosensibles, ¿no? Era demasiado complejo, ¿no? Y era muy distinto digamos, ¿no? Que digamos al músculo del brazo. Es muy no se compara pues con el ojo humano. El ojo humano es mucho más complejo que un brazo humano, ¿no? Y también la pluma de pavo real también, de que tuviera la pluma de pavo real, cuando la expande, ahí hay unos ojos. Un oftalmólogo es un doctor bravo. Si es doctor bravo, digamos, porque Darwin le tendría miedo. Un oftalmólogo, porque son complejas, y la pluma de pavo real también son complejas, ¿no? Por eso esas dos cosas eran más o menos la kriptonita de Darwin. Ya, entonces, como ves, ¿no? Es demasiado complejo, pero la cadena de ADN no es tan complejo. Se puede escribir digamos, en un par de páginas.
¿no? Una cadena de escribir todo lo que hay, ¿no? Y cómo una poca información te va a dar lugar a una alta información, ¿no? Que sería un cuerpo humano, porque los biólogos dicen, ¿no? De que en esta cadena de ADN está toda la información del cuerpo humano, pero nosotros sabemos que el cuerpo humano tiene una alta información, ¿no? Entonces parece una contradicción, ¿no? Por eso es que no cuadra. No cuadra, ¿no? Porque ellos dicen, ¿no? De que no toda la información del cuerpo humano está en este ADN, pero el ADN se puede escribir en unas cuantas páginas de información. En cambio, si tú describes el cuerpo humano con el ojo, la nariz, los dientes, todo, la información es tremenda. Entonces no puede estar contenida ahí. Entonces lo que postula, lo que entonces algo que tiene una poca información no puede generar algo que tenga mucha información. Entonces ahí hay un vacío. Entonces está mal esto. ¿Sabes que yo me estoy yendo ya? Ya, dame 5 minutos. Ya, para acabar. Ya, entonces lo que él propone que es que tiene que haber una conservación de información, ¿no? Conservación de información. O sea, la información que hay al inicio tiene que quedar al final, ¿no? Entonces, para, digamos, como un ejemplo, a ver, ¿cómo te puedo decir? Para terminar, dos cosas para terminar. Una, digamos, queremos formar un cuerpo X, ¿ya? Y tenemos las leyes, ¿no? La ley de Schrödinger. Entonces, la probabilidad de que ocurra esto se calcula que es igual a la diferencia de la información que hay en esa ley de Schrödinger. Tiene que ver con eso menos la información que hay en ese objeto. Entonces, digamos que en la ley de Schrödinger hay poca información, ¿no? Es pequeña, no tiene mucha información. Y aquí, a cambio, este cuerpo sí tiene bastante información, ¿no? Digamos, en Benjamín. Ya, digamos de que aquí la ecuación de Schrödinger tiene una información de 10.000 y la información de Benjamín tenga una información de 100.000 páginas, digamos, para describirte, ¿ya? Y la ecuación de Schrödinger 10.000 páginas, ¿ya? Entonces la diferencia ¿cuál es? Menos 90.000, ¿no? Entonces se calcula que la probabilidad para que se forme Benjamín es igual a 64 elevado a ese exponente, ¿no? Menos 90.000. Que este número, digamos que es esto, ¿no? 1 sobre 64 de los 90.000. O sea, un número casi imposible, pues 0. O sea, la probabilidad de que surjas basados en la ley de Schrödinger es prácticamente 0. Ajá. Entonces prácticamente es imposible. Entonces, ¿por qué ocurre eso, no? Ocurre eso porque este número es demasiado pequeño. Entonces por eso él postula, ¿no? De que si es que hay una para que exista una probabilidad de que se pueda formar así mediante unas leyes algún cuerpo, las ecuaciones básicas tienen que ser
demasiado complejas. Si esta ecuación fuera bastante compleja, su información, digamos, fuera de ajá, un millón, digamos, ajá, si, ajá, un millón, entonces la diferencia, ¿cuál sería? Positivo, ¿no? Entonces habría probabilidades. Ya, entonces eso es lo que postula. Y para terminar, ya él dice que en la ciencia actual ellos ven así al mundo. Estas son las leyes naturales, ¿no? Y a partir de esas leyes naturales ellos explican cuerpos simples o estados simples. A partir de esta tratan de explicar estados más complejos, cuerpos más complejos, y con estas mismas leyes tratan de explicar estados ultra complejos, ¿no? Como digamos el cuerpo humano. Pero como hemos visto, que se forme esto es improbable, ¿no? Ajá. Y entonces lo que se postula es de que las leyes naturales, la ecuación de Schrödinger no es suficiente para poder demostrar que se puede. Digamos, la información de la ley de Schrödinger no es suficiente porque la información de los cuerpos son más todavía. Claro, son más. Entonces lo que se postula más o menos, ¿no?, es que se tiene que tener otras leyes naturales más complejas. Ajá. Y que esta puede explicar estados ultra complejos, ¿no? O trascendentales o así también. ¿Trascendentales? Sí. O no sería la palabra. Lo que él dice, sí, es lo que dice él, ¿no? Ya. Entonces estas leyes naturales complejas, o sea, ya no estamos hablando de la ecuación de Schrödinger, pueden explicar estados ultra complejos, y también pueden explicar estados complejos, y también pueden explicar estados simples, ¿no? Él dice eso, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? De que trascender, ¿no? Sí, él dice, más o menos invita a los científicos a que trasciendan esta mentalidad de querer explicar todo mediante estas matemáticas, ecuaciones matemáticas con poca información, ¿no? O simples. Y bueno, postula, ¿no?, de que estas leyes naturales tienen que ver más con la fuerza viviente, ¿no? Con la fuerza viviente superior. Es más o menos como lo que dice David Chandler, de que tienes que poner la conciencia como unos fundamentos básicos de la ciencia. Y bueno, él habla, ¿no?, sobre, ya, pues, ¿no?, al final, como todo devuelto Hare Krishna, ¿no?, de que la persona suprema, ¿no?, de que es una inteligencia altamente compleja. Tiene que existir, bueno, más o menos su propósito es dar a entender de que la ecuación de Schrödinger no es tan compleja como se cree, ¿no? Y de que como no es tan compleja, de que su información contenida es muy poco, no puede transformarse, no puede producir cuerpos con esas leyes que tengan mucha más información. Se necesita de unas ecuaciones más sofisticadas, ¿no?, que vean cosas que hasta ahora no hemos visto. Entonces se ha demostrado matemáticamente de que es imposible, ¿no?, de que se puedan surgir cuerpos. O sea, es imposible la evolución mediante estas leyes, ¿no? Aunque no dice que bueno, por eso dice, ¿no?, de que los científicos buscan siempre esa ley, siempre han tenido esa tendencia a buscar leyes más simples, pero lo que han hecho sin querer es de que imposibilitan la evolución, ¿no?
Y porque si se tienen leyes más complejas ya es imposible pues unificarlas porque es compleja. Buscar una sola, por ejemplo Einstein quería unificar la gravedad. Con la teoría cuántica, por eso la teoría del todo. Ajá, quería hacer la teoría del todo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ellos buscaban unas leyes simples, pero la realidad les mostró pues de que las leyes simples no hay, ¿no? Tiene que haber leyes complejas para poder explicar lo que está ocurriendo, ¿no? El fenómeno de la vida, la Eso lo evolución. dice el Hawking también. Ajá. Ellos quieren buscar la teoría del todo, ¿no? Pero en parte eso, si hubiera encontrado una teoría del todo, eso ya hubiera acabado también pues con la evolución, ¿no? No sé, tampoco no es también. Ajá, igual, o sea, no le convenía tampoco. Ya. Ya, entonces más o menos ese era un pequeño una pequeña idea de lo que era la teoría de la información, cómo, cómo rechaza, ¿no? la evolución, imposibilita, ¿no? Claro que esta teoría que hemos puesto aquí es mucho más compleja, ¿no? Para sacar estos números de aquí es ecuaciones un poco más grandes, pero simplemente las pone acá, ¿no? Como ya. Más bien, yo he leído, yo he visto en un video, ¿no? O sea, un video que explica sobre la célula, ¿no? O sea, que la célula puede dar como más de 4.000 libros en realidad, ¿no? En cada célula. Sí. ¿No? Y una cosa. No, y también hay otra cosa, ¿no? Dentro de la célula, dentro del cuerpo humano, que se llama el motor flagelar. El flagelo. Dentro del ADN, dentro del cuerpo humano, ¿sí? Son tipos de motores. O sea, y ese igual que una máquina. El flagelo bacteriano. O sea, el motor flagelar se llama. Ya. Sí, es como un motor, pero que tiene, o sea, que en la parte de atrás tiene como una cuerda así que gira. Ya. Una hélice. Y no se mueve. Sí, eso es lo que. Bueno, no sé, tú sabes, eso funciona como una máquina. Y es como una máquina, así, como la que tú ves, ¿no? Pero es más, pero tiene más rapidez, ¿no? No me agarra un caso. Sí, pues. O sea, ahora la pregunta es, eso lo han tenido que diseñar una función, una inteligencia, ¿no? Por eso. No creo que tampoco lo quiero colapsar, ¿no? Así es, pues. Eso es lo que postula, ¿no? Sadaputa, ¿no? De que tiene que tiene que haber una inteligencia más compleja que ha dado lugar a todas esas transformaciones, ¿no? A esas combinaciones. Y él cita, pues, ¿no? El Bhagavatam, el Bhagavad Gita, la persona suprema. Pero en su monografía no habla así, ¿no? Él habla más sobre la energía viviente. La energía viviente, ¿no? Y de la conciencia, ¿no? De la conciencia tiene que ser algo fundamental, ¿no? Y de que en esta conciencia hay leyes que la gobiernan, que están como que por encima, ¿no? De Schrödinger, de la ecuación de Schrödinger, como que la ecuación de Schrödinger es un Chancay de 20, ¿no? Que hace imposible, ¿no? De que haga con esa sola ecuación. Es como que tú tienes un incendio en el piso 20 y tú tienes una escalera pues de 10 metros, ¿no? Eso es insuficiente, ¿no? Entonces esa exposición que hace es simplemente para demostrar eso, ¿no? De que la ecuación de Schrödinger, que es en realidad de lo que se trata la evolución, ¿no? La ley de la evolución de la ecuación de Schrödinger es insuficiente para dar lugar a esta combinación al azar para que en 4.5 billones de años se forme algo, ¿no? Porque estamos hablando de la edad de la Tierra es más o menos 4.5 billones de años. Sí, eso es lo que dice, ¿no? Y entonces en ese tiempo es imposible que se pueda formar eso, ¿no? Algo tan complejo. Ya listo.
Ya lo mando. Voy a hacer un papelito, a ver. Ah, también. Sí, ya listo. Haribol. Yo te el domingo, No, de repente me gritan, me escupen mi prashada.